Leímos aquí de la ocasión que nos cuenta la Biblia cuando el Señor ya tendría sus 12 años de edad y sus padres, María y José, lo llevan, van a Jerusalén, van al templo, van a la celebración, a la fiesta tradicional. Y ya van rumbo a casa y la gente pues no había carros, duraban días para llegar a hacer un viaje, una jornada, duraban días para llegar a casa y pasaron 3 días cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba, no iba con ellos. Y lo que le sucedió a José y a María le ha sucedido y continúa sucediéndole a muchísimos padres que extravían a los hijos. Es tan común perder o extraviar a un hijo, a una hija. Quizás a todos los que tenemos hijos nos ha sucedido. Y puede ser algo muy angustiador. ¿Angustiador es la palabra? ¿O angustiante? Nosotros me acuerdo que a los dos, a Isel y a Fred, los dejamos en la iglesia. Ya que todos se habían ido y nos fuimos a casa, pensando que mis papás los habían agarrado y nada. Hey, ¿y dónde está? ¿Dónde está Iseli? ¿Dónde está Fred? No, pues ustedes lo tienen, no. Hey, lo dejamos en la iglesia, ya está cerrada la iglesia, ahí vamos y adentro los encontramos llorando, ¿verdad? A Madeline la perdimos en un zoológico. En una excursión de la escuela, creo que fue, ¿no? Y ay, no, qué desesperación siente uno cuando pierde a los hijos, especialmente donde hay mucha gente. Ahora, Jesús tendría ya como 12 años de edad, y también los tiempos en aquel entonces no eran como los días de hoy. No había tantos peligros, y ya un niño de 12 años, ya un jovencito de 12 años, pues ya no necesitaba andar pegado con mamá y papá todo el tiempo, pero no importa la edad, cuando un hijo no sabemos dónde está, todos los padres nos preocupamos, ¿sí o no? Así tenga 30 años y no sabemos dónde está, nos preocupamos. Yo tengo una app ahí donde sé dónde está él y dónde está Isel, y la otra rebelde, la chica, Madeline. Ella quiere saber dónde estamos nosotros, pero nos bloquea para que no sepamos dónde está ella. Lo típico de la más chica, siempre la más rebelde, ¿verdad? Y entonces, pero a veces que no sé dónde andan y me vengo y digo, están en tal lugar o andan por la carretera y lo hacemos porque como padres nos preocupamos y queremos saber que nuestros hijos están bien, ¿verdad? Entonces, las preguntas más comunes que hacemos los padres cuando extraviamos, cuando perdemos a un hijo es, ¿dónde está? ¿Dónde se nos quedó? ¿A dónde se fue? O la otra pregunta, ¿cómo? ¿Cómo fue que esto nos pasó? ¿Cómo fue que lo perdimos? ¿Cómo fue que se nos olvidó? Y nos llenamos de culpabilidad, ¿verdad? ¿A dónde habrá ido? La otra pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió? ¿En qué momento se nos extravió, lo extraviamos, se nos perdió? ¿Dónde? ¿En cuándo? ¿En qué momento? Hoy en día, pues la preocupación es, ¿lo habrá agarrado alguien? ¿Quién le habrán hecho un daño? Vivimos en tiempos peligrosos. Típicamente, dice la policía, ya cuando han pasado 24 horas, especialmente que ya es un adolescente o algo así, ya lo puedes reportar perdido. Y entonces se llama a la policía, se hacen investigaciones. Tristemente, hoy en día, en los tiempos en que estamos, los padres son los mismos que les han hecho un daño a los hijos. Es triste ver las noticias, ¿verdad? Muchas veces cuando son jóvenes, pues termina siendo que se fue de casa, un runaway. Y ya no es algo bien común. Padres están bien preocupados y fue el chamaco, la chamaca que decidió largarse sin decirle a papá y mamá a dónde iba o que se iba.
Quiero contestar esas preguntas, esas 3 preguntas, haciendo una comparación espiritual y aplicarlo a nuestras vidas en esta temporada navideña. Porque para estos tiempos de Navidad, como decía hace rato, es cuando muchos se olvidan de sus convicciones y en vez de acercarse más al Señor, se alejan más del Señor por las festividades y las reuniones familiares y las fiestas y todo eso. Entonces, la primera pregunta es ¿dónde? ¿Dónde habían dejado a Jesucristo? ¿En la ciudad de Jerusalén? ¿En el camino? ¿Dónde, al fin de cuentas, dónde estaba Jesús? ¿Alguien me puede decir? En el templo. En el lugar más obvio. En el lugar más seguro. ¿Sí o no? Segundo, la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es que habían perdido a Jesús? Pues por un descuido, por andar distraídos, por ir quizás platicando con otros en el camino. Estos viajes duraban jornadas, duraban días. Y pasaron 3 días antes de que extrañaron a Jesús. ¿Sí me está siguiendo? Por ir platicando con otra gente, por ocuparse en otras cosas, habían extraviado a Jesús, habían perdido a Jesús. La tercera pregunta es ¿cuándo? Pues cuando iban rumbo a su aldea, a su casa, andando por el camino, en el camino. ¿Sí me está siguiendo? Pudiéramos decir en el camino de la vida. Pobres José y especialmente María. Dice el versículo 48 que cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ya me puedo imaginar a María, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Imagínense, 3 días habían pasado. Yo no sé usted, pero cuando uno pierde a un hijo, 1 hora es una eternidad. Los padres todos estamos haciendo así. Los chamacos están. Ojalá que nunca te pase a ti, pero un día vas a tener hijos. Y no entiendes cómo se siente uno de angustiado por los hijos. La historia concluye felizmente. Encontraron a Jesús, encontraron a su hijo. No olvidemos de quién estamos hablando en esta historia. ¿Quién era el perdido? Jesús, ¿verdad? ¿Dónde estaba Jesús? En el templo donde se suponía estar. Pues sí, en el templo. ¿Dónde más iba a estar Jesús? En el templo. Pero miren la respuesta de Jesús en el versículo 49 para José y María. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él allí siempre había estado, los 3 días había estado, no se había movido. Es lógico, ¿no? ¿Por qué José y María no habrán ido allí desde un principio? Sus padres sabían quién era Jesús. Si alguien sabía quién era Jesús, era José y María. Dice el versículo 50: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Fíjense nada más. José y María no entendieron lo que les estaba diciendo. ¿Por qué me buscaban? Aquí he estado, en los negocios de mi Padre, aquí estoy. No debería de extrañarles. Aquí me hubieran buscado desde un principio. ¿Sí o no? Quizás por el pasar del tiempo, quizás por la familiaridad. Míreme aquí, por favor. Quizás por la familiaridad del hogar, de la familia, de ver a Jesús crecer día a día y ir a jugar con sus amiguitos, después quizás ir a estudiar. La rutina. Se les había olvidado quién era
el hijo que estaban criando. Y no pensaron en buscarlo en el templo. Dice que anduvieron buscándole con otra gente, con conocidos, entre parientes, pero nunca se pensaron, es Jesús. ¿Dónde más va a estar? En el templo. ¿Sí me está siguiendo? Nos preguntamos, ¿cómo es que perdieron a Jesús? José y María. Dice la Biblia que José era justo y temeroso de Dios. María era una mujer virtuosa, piadosa. Ambos eran irreprensibles delante de Dios, dice la Biblia. Quizás de otros esperaríamos que hubieran perdido a Jesús. No nos sorprendería. Pero de José y María, que hayan perdido al Hijo de Dios, al Hijo que habían criado por 12 años. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Número 1, como cristianos, también podemos agarrar camino en la vida y dejar al Señor Jesús atrás. Estoy aplicándolo. Una historia que podemos pasarla así en la lectura desapercibida y no ponernos a pensar, pero todo tiene una aplicación espiritual a nosotros. Como cristianos, también podemos agarrar camino en la vida y cuando menos pensamos, ya estamos lejos del Señor. Ya dejamos al Señor Jesús atrás. Hasta los mejores cristianos, como José y María. ¿Sí o no? Puede suceder cuando menos lo pensamos. Podemos encontrarnos separados de Él. Unos días, una semana, 2, un mes, 2, 3, 6, un año, 2, 3, sí. Cuando menos pensamos, ya tenemos tiempo caminando en la vida sin la comunión del Señor Jesús. ¿Me está siguiendo? ¿Qué podemos aprender? Número 2, como José y María, podemos llegar a sentirnos bien angustiados, cargados con las presiones de la vida, que nos hace falta algo, no tenemos paz, no tenemos gozo, afligidos, hasta desesperados, sabiendo que nos hace falta algo importante. Y hasta buscando, pero en los lugares equivocados. Así andan muchos que se han apartado, que se han alejado del Señor. Digo, ¿qué tan complicado es volver al lugar donde empezaste? Algunos se han encontrado hermanos que se apartaron por X razón, ya realmente que ya no importa la razón. Después sale sobrando las razones, hermanos. Se los han encontrado allá en el restaurante chino, que acá en este lugar, o ya en la tienda, lo que sea. Y hasta han confesado y han dicho, nunca debimos habernos ido de la iglesia. Nunca debimos habernos apartado. ¿Y por qué no vuelve, pues? Y pasa el tiempo, cuando debería ser obvio y fácil volver al lugar donde dejaste tu relación con Cristo. ¿Sí o no? Pero así pasa. Tercero, como ellos, como José y María, todo cristiano debería saber cómo, o más bien dónde encontrar a Jesús. Deberíamos de saber cómo encontrar al Señor y dónde encontrar al Señor. Si lo ha dejado usted atrás en su vida, hermano, hermana, usted debería saber cómo volver a Él. Sin embargo, a veces parece que los que más conocen de Jesús actúan como que si no lo conocieran. Los que más han aprendido de Él a través del tiempo, de su carácter, de su santidad, de su misericordia, de su perdón y de su gracia, actúan como que si nunca hubieran aprendido esas cosas, como que si no lo conocieran.
Jesús está donde siempre está. Amén. Él no cambia. Así es. Mire Hebreos capítulo 13, versículo 8. Deje una marca ahí en Lucas, vamos a volver ahí al final. Pero Hebreos 13, un pasaje muy conocido, pero quiero que lo busque y lo vea, lo lea y lo subraye en su Biblia. Y quiero que lo lea junto conmigo. Hebreos 13, 8. Hebreos 13, 8. Yeah, read your Bible. It's amazing. Las actitudes que agarran algunos de ustedes. Right now, ahorita. You're lost. You've left Jesus behind. And you're sleeping in church. And you don't even open the Bible when it's time to go to the Bible. This message is for you. Así es. Se les olvida que yo puedo ver casi todo de aquí, a menos que se estén escondiendo detrás de alguien más. Digo yo, antes no eras así. Antes no estabas así, pero ¿qué ha pasado contigo? Te voy a decir qué ha pasado. Dejaste a Cristo atrás hace mucho tiempo. Y eres un necio, eres una necia en decir, no, I'm the same as always, yo soy igual, no he cambiado. Yo estoy bien, yo sigo siendo un buen cristiano. You're fooling yourself, you're deceiving yourself. Hace tiempo que dejaste a Cristo atrás en tu caminar. Por eso estás más frío que un hielo. Por eso con esa apatía, esa indiferencia. Hebreos 13:8, ¿ya lo encontró? Léalo en voz alta conmigo, todos juntos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia. Jesucristo no se mueve a otro lugar, está donde siempre ha estado. Amén. Dios no cambia. Miren Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías. Nosotros sí cambiamos. Oh, sí. Y queremos engañar a otros y hasta nos engañamos a nosotros mismos diciendo, no, yo no he cambiado. Sí, sí has cambiado. Cristianos que dejan atrás a Jesús, luego se nota los cambios que hacen. Pero Dios no cambia. Malaquías 3, versículo 6. Lo que antes no te molestaba, ahora te molesta. Los que antes no te interesaba, ahora te interesa. Y lo que antes te interesaba, ahora ya no te interesa. El corazón blandito, receptivo que tenías antes, ya no lo tienes. Ahora mueves tu boca con muecas, mostrando tu desagrado. Sí has cambiado, pero Dios no cambia. Malaquías 3, ¿ya lo encontró? Versículo 6. Léalo conmigo en voz alta, ¿listos? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La única razón que no cae un rayo del cielo y te consume es porque Dios no cambia y sigue siendo misericordioso. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Si no, ya te hubiera descartado. Estaba platicando mi esposa yo el otro día y le digo, qué bueno que nosotros no podemos ni debemos juzgar, porque ya hubiéramos condenado a medio mundo, porque así somos nosotros, así es usted, así somos todos, rápidos para juzgar a otros. Qué bueno es nuestro Dios, Él tiene todo el derecho de juzgarnos y Él nos tiene misericordia y paciencia. Nada más por eso no te ha desechado, nada más por eso no te ha descartado, nada más por eso no puedes perder tu salvación, porque Él no cambia y nuestra salvación no depende de ti, depende de su palabra, de su promesa.
Dice, lea conmigo Isaías 40, versículo 8. La palabra de Dios no cambia. Isaías 40, versículo 8. Isaías 48. Capítulo 40, versículo 8. Vamos a leerlo en voz alta todos también. ¿Listos? ¿Ya lo encontraron? Todos juntos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia. Nosotros cambiamos, nuestras actitudes cambian. Nosotros fallamos, nosotros nos movemos, cambiamos de posición, pero Jesús es el mismo ayer y hoy y para siempre. Él no se mueve. Dios no cambia, su palabra no cambia. Y deberíamos de saber esto. Jesús les dijo a José y a María, sus padres terrenales, no sabéis, deberían de saberlo, no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. A propósito, cristiano, ahí es donde usted debería de estar también en esta Navidad, en los negocios de su Padre, en la casa de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, búsquelo conmigo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Y versículo 14. Primera Timoteo 3:14. ¿Ya lo encontró? Quiero que lo lea conmigo. 14 y 15. ¿Listos? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Usted debería estar en la casa de Dios el próximo domingo, en la Navidad. Y cada domingo. La iglesia es la casa del Dios viviente. Y en el día del Señor, no importa el evento que esté sucediendo, y cada vez que se congrega la iglesia, allí debería estar el cristiano. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por esa razón. Porque no se trata de venir a ver a fulanito, a sutanito, porque Jesús está allí. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso la importancia de no faltar a la iglesia. Porque mi Señor ahí va a estar. ¿Y cómo me la voy a perder? Y a propósito, la palabra congregados es una palabra específica y únicamente relacionada a la iglesia, a la casa, a la iglesia del Dios viviente. La palabra congregación, congregado. Por eso no me gusta cuando algunos quieren recordarse lo que dice Hebreos 10:25 o este pasaje que acabamos de leer y usar la palabra reunidos. No, puedes reunirte en tu casa con quien sea, puedes reunirte en la asamblea de la escuela, puedes reunirte en el trabajo con otros compañeros de trabajo, pero congregarte nada más en la iglesia del Dios viviente, en la casa de Dios. Y dijo Dios, donde hay 2 o 3 congregados, no, quedarte en la casa no es lo mismo. Congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso debería de estar en los negocios de tu Padre, en la casa de Dios, cada vez que se reúne la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso debo de ir a la iglesia y congregarme. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entre más pasa el tiempo, entre más se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, más fieles deberíamos de ser, no menos. Entre más tiempo pasa de ser cristiano, más fiel deberías de ser, no menos. Pero así suele suceder. Cristiano, ¿ha perdido usted a Cristo? La persona que debería de ser la más importante en su vida, sí, lo escuchó bien, la más importante en toda su vida, su Salvador, el autor y el consumador de su fe,
el que le ayuda siempre y que dijo: nunca te desampararé ni te dejaré. Él, su Salvador, debería ser la persona más importante en su vida. ¿Lo ha dejado atrás al ir por el camino de su vida? Se ha distraído, se ha preocupado con otras cosas, se ha afanado con tantas otras cosas que ya tiene tiempo que no está cerca del Señor en su vida. Esto le puede suceder al hermano, a la hermana más ocupado, más ocupada en el servicio del Señor. Miren Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. María, ¿verdad? Pero Marta, versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Estaba sirviendo al Señor, estaba limpiando la casa, estaba poniendo la mesa, estaba cocinando la comida, estaba haciendo todos los preparativos, porque el Señor Jesús había venido a su casa a visitarla. Entonces no estaba haciendo algo malo. Tenía a Jesús en su casa y estaba movilizándose, sirviendo al Señor. Y qué bueno es servir al Señor. Qué bueno es estar ocupados en nuestra salvación sirviendo. Así estaba Marta, mientras que María estaba a los pies de Jesús. Y eso le cayó mal, le molestó a Marta. Y dice que le dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Mira nomás cómo le habló al Señor Jesús. ¿Ah? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba afanada, sí, sirviendo al Señor, pero estaba frustrada, estaba celosa y envidiosa de su hermana, resentida con su hermana, porque ella estaba sentada a los pies de Jesús y pensó que el Señor le iba a dar de parecer a ella. Oh sí, María, ahora levántate, ponte a ayudar a tu hermana. Pero le dijo: no, Marta, es que lo más importante ella lo está haciendo, y eso es lo que a ti te está faltando. Por eso es que andas como andas. Por eso es que aún sirviendo al Señor andas resentida con tu hermana y envidiosa y celosa, y estás sirviendo, sí, pero hasta lo estás haciendo con una mala actitud, porque ella escogió la mejor parte. Es la parte que te hace falta a ti. Amén. Estaba sirviendo al Señor, pero estaba separada del Señor. Le hacía falta lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Tener comunión con el Señor. ¿Ves? Si usted cuida eso, de ahí va a emanar todo lo que haga para el Señor. Y lo va a hacer con las actitudes, con el motivo correcto. Pero si usted descuida eso, porque está tan ocupado con tantas cosas que no tiene tiempo de leer su Biblia, no tiene tiempo de orar. Pero eso sí, está en el ensayo, está ganando almas, está de ujier, está enseñando una clase, está cuidando guardería, está esto otro. ¿Y cómo estás en tu caminar con el Señor? Ahora, ¿se fijó que María no dijo nada? Porque hay algunos sinvergüenzas que sí, por eso yo no sirvo en la iglesia. Yo sí soy muy cristiano, yo leo mi Biblia todos los días, oro, pero yo no ando ahí de lambiscón ahí con el pastor tratando de apantallar a otros sirviendo. Yo mejor no hago nada. No. Si sirves, si tienes comunión con el Señor, vas a querer servir al Señor. Es que no use ese versículo para excusar, para poner el pretexto de que por eso usted no hace nada y criticar a los que sí andan ocupados. Cada quien tiene que cuidar su relación personal con el Señor. Eso es lo que estoy diciendo. Amén. Servir al Señor no es algo malo. Lo que estoy diciendo es que lo más importante es tu comunión con el Señor. Esto le puede suceder a los más estudiados y preparados en la palabra del Señor.
en la palabra de Dios. Mire Lucas 2, Lucas capítulo 2, versículo 46 en nuestro pasaje. Dice la Biblia: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Con los doctores de la ley, los teólogos, los fariseos y los escribas. ¿Sí me está siguiendo? Oyéndoles y preguntándolos. Pero dice el versículo 47: y todos los que le oían, ¿qué dice ahí? Se maravillaban de su inteligencia y de respuestas. No malinterprete este versículo. Se maravillaban, ahí quiere decir que era una sorpresa. Estaban sorprendidos, estaban asombrados, porque no sabían, o más bien no querían reconocer quién era ese hijo de José y María. Desde un principio, José y María fueron a presentar a ese niño al templo. Desde un principio, Zacarías profetizó. Desde un principio, la voz se corrió. Los pastores, los magos, todo lo que había sucedido, las declaraciones. Es más, los doctores de la ley conocían Miqueas, donde dice que en Belén, Efrata, iba a nacer el Salvador. Isaías 7, que dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 9:6, que niño nos es nacido, hijo nos es dado, y será llamado su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ellos sabían eso, pero no querían creer. Se asombraban de las palabras de este muchachito. ¿Sí me está siguiendo? No querían reconocer quién era ese hijo de José y María. Y eran los doctores de la ley. Sin embargo, eran los más perdidos. Mateo 16. Mateo capítulo 16. Eran los líderes religiosos del pueblo y eran los más perdidos. Mateo 16, versículo 1. Aquí está el Señor ya de grande dirigiéndose a esos mismos hombres. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Más adelante en el capítulo 23, Jesús los llamó ciegos, guías de ciegos. Y ahí lo tenían en el templo, en medio de ellos, haciéndoles preguntas. Estaban tan cerca de él y a la vez tan lejos del Señor. Bien dijo el Señor en otro pasaje: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, esto le puede pasar al hermano, a la hermana más ocupada sirviendo al Señor. Esto de perder, de extraviar al Señor. Esto le puede pasar al más estudiado, al más preparado en la palabra de Dios, que sabe tanto, conoce tanto, pero aún así está lejos del Señor. Esto le puede pasar a los que creen estar más cerca del Señor. José y María eran sus padres terrenales. Ellos eran los que vivían con Jesús cada día. Comían juntos, se acostaban juntos, trabajaban juntos, para todos lugares juntos. Lo habían criado ya por 12 años. Supuestamente nadie conocía a Jesús mejor que sus propios padres. Sin embargo, Jesús se sorprendió de ellos y les preguntó: ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me buscabais? ¿Por qué están actuando como si yo fuera el que estuviera perdido? Yo no estoy perdido, yo estoy donde debo de estar. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Los perdidos, los extraviados, eran otros. Eran José y María,
Quizás usted está aquí, tiene su religión. Usted es religioso, cree en Dios, cree en Jesús. Cree que conoce a Jesús. Cree que sabe dónde encontrarlo, pero en realidad usted está perdido. Usted está perdida. Porque la religión, lejos de acercarnos al Señor, nos aleja del Señor. Tengo buenas noticias para usted. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él anda buscándole a usted. Él le ama y quiere salvarle. Así es que si usted está este día aquí y no tiene a Cristo en su corazón, usted no anda buscando al Señor, Él le anda buscando a usted. Y nada más está que usted diga, Señor, aquí estoy, perdóname, Señor, sálvame. Ya dejo de andar buscando en la religión, en otras cosas en la vida, voy a buscarte a ti nada más para el perdón de mis pecados. Y Él está esperándole con brazos abiertos. Él le quiere salvar. Quizás en esta Navidad el más perdido, el más extraviado, es usted, cristiano. El que ha dejado a Cristo atrás, que ni se dio cuenta cuándo y dónde, pero ha ido marchando el tiempo. Y usted dice, ¿qué me está pasando? ¿Qué me hace falta? Le hace falta volver a tener al Señor. Le hace falta volver a caminar con el Señor, a tener comunión con Él. Eso es lo que le hace falta. Vamos a orar. Todos cerrados.